Señor les bendiga, mis amados hermanos. Nuevamente es un privilegio llegar hasta sus hogares y le damos gracias al Señor por esta enorme bendición que nos da de poder recibir su palabra, estudiarla y a través de ella ser instruidos. Quiero invitarle a que me acompañe a hacer una oración y así podamos estudiar la palabra del Señor con la guianza y la dirección del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias por esta preciosa noche, Señor, en una noche tan especial que tú nos das para poder recibir tu palabra, para poder estudiar, para poder, Papito Santo, ser instruidos. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú mandes la revelación de lo alto, Papito Santo, y que podamos ser buena tierra para, Papito Santo, dar fruto al 100 por 1, al 60 y al 30, bendito Salvador. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hemos estado hablando, mis amados hermanos, acerca de las trompetas y estuvimos viendo previamente los sellos. Viendo la línea escatológica que le va a aparecer en pantalla, podemos observar, mis amados hermanos, acerca de lo que ya fue mencionado con respecto a los sellos, las trompetas, cuáles son las trompetas que están pendientes aún o que van a tocarse, mis amados hermanos, hablando específicamente de la quinta trompeta, la sexta y la séptima, que al momento de que se dan los toques, nosotros comprendemos y entendemos, según lo que estábamos viendo en la línea escatológica, que se vienen a manifestar los ayes. El primer ay marca la pretribulación, el segundo ay la tribulación y el tercer ay la gran tribulación. Ahora, viendo esto, mis amados hermanos, nosotros comprendemos que es un tiempo ya donde la iglesia no está. La iglesia que va a ser arrebatada, la iglesia que el Señor se va a llevar, mis amados hermanos, va a dejar de vivir cada uno de los acontecimientos que traen las trompetas. Podíamos ver los juicios que han venido sobre la tierra, podemos ver, mis amados hermanos, todo lo que se ha desencadenado desde los sellos hasta la cuarta trompeta, pero es importante que nosotros al conocer esto comprendamos que no es un estudio para que nos dé temor, sino para que nosotros busquemos con amor a nuestro Padre Celestial y sepamos que envió a nuestro Señor Jesucristo, a su Hijo unigénito, como dice la Biblia en Juan capítulo 3, versículo 16, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, viendo esto, mis amados hermanos, y al sonar la séptima trompeta, se da inicio a las copas. Cada una de ellas va teniendo ira, va teniendo ciertos acontecimientos, mis amados hermanos, aunque no vamos a hablar específicamente de esto. Antes, previamente, tenemos que mencionar a los dos testigos y a los 144,000. En el caso de los 144,000, que es lo que vamos a estudiar esta preciosa noche, la palabra del Señor nos da a conocer dos grupos. El tema principal o donde nos vamos a centrar es los 144,000. Cuando vamos a la Biblia y específicamente a Apocalipsis capítulo 7, versículo 2 al 4, dice: y vi a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello de Dios, del Dios vivo, y gritó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes les había concedido hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de Dios. Y oí el número de los que fueron sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ahora bien, acá la Biblia nos está marcando, al desglosar este versículo, 144,000 personas, dando un número exacto, pero al finalizar el versículo dice: de todas las tribus de los hijos de Israel. Usted bien sabe, mis amados hermanos, o bien conocemos las 12 tribus en las cuales el Señor se manifestó, siendo los hijos específicamente de Jacob, al que posteriormente el Señor le cambia el nombre por Israel. Ahora, acá la Biblia menciona y dice: y otro ángel que subía de donde sale el sol,
y que tenía el sello del Dios vivo. Ahora, viendo esto en la palabra del Señor, tenemos que ir a Malaquías capítulo 4, versículo 2, donde dice la Biblia: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas, dice ahí, traerá salvación. Entendemos, mis amados hermanos, que este ángel se le da autoridad, dice la Biblia, pero este ángel tiene un sello específicamente, viene a marcar. Ahora, ¿a quiénes viene a marcar? Según lo que estamos leyendo, dice 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Cuando nosotros vamos a la Biblia, mis amados hermanos, y a buscar a los hijos de Israel, entendemos que está hablando de Jacob, el hombre al cual el Señor le cambia el nombre, pero del cual nacen 12 hijos, a los cuales, por medio de los cuales el Señor, hermano, empieza a multiplicar a su pueblo. Acá nos está dando un número específico y me llama la atención porque de donde nace el sol, dice la Biblia, o de donde sale el sol, sale este ángel que tiene este sello, específicamente. Ahora, ¿a quiénes va a sellar? Aquellos, mis amados hermanos, que van a servir a Dios. Bueno, desglosemos todo este versículo. Cuando nosotros vamos al capítulo 8 del libro de Ezequiel, nos damos cuenta que el pueblo del Señor se había desenfrenado y había idolatría en el templo del Señor. Y en el capítulo 9 le habla a un ángel y le dice que pase sellando, quiero leerlo, que pase sellando a aquellos que se lamentan y que gimen por las abominaciones que se cometen dentro de la ciudad. Me llama la atención esto porque entonces vemos que no es algo nuevo que va a suceder, sino que es algo que ya ha sucedido. Dice la Biblia acá: entonces la gloria del Dios de Israel subió del querubín sobre el cual había estado hacia el umbral del templo y llamó al hombre vestido de lino que tenía la cartera de escribano a la cintura, y el Señor le dijo: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Ahora, me llama la atención porque le está hablando a un escribano, le está hablando a alguien que es maestro en lo que hace, mi amado hermano. Viendo las otras versiones, la Nueva Traducción Viviente dice: entonces la gloria del Dios de Israel se elevó entre los querubines, donde había reposado, y se movió a la entrada del templo. Luego el Señor llamó al hombre vestido de lino, que llevaba el estuche de escriba, y le dijo: recorre las calles de Jerusalén, pon una marca en la frente de todos los que lloren y suspiren por los pecados detestables que se cometen en la ciudad. Entonces, me llama la atención porque viene la delegación de parte de Dios, amado hermano, pero pone a un escriba, pone a alguien que él se dedicaba a, mi amado hermano, como obviamente su nombre lo dice, a escribir, a transcribir la palabra de Dios. Pero cuando nosotros vemos esto, dice que es por aquellos que gimen, por aquellos que se lamentan de las abominaciones que se cometen dentro del templo y dentro de la ciudad. Viendo esto, nosotros entendemos que a los que Dios va a marcar son a los que sirven, a los que le van a servir a Dios. Ahora, específicamente acá está hablando de Israel, específicamente acá está hablando que van a ser de las 12 tribus de Israel. Me llama la atención porque estos son hombres separados o señalados por ciertas actitudes, mis amados hermanos, que tienen y que van a ser tomados. Pero entendemos, mencionando que es el primer grupo, que pertenecen específicamente a Israel, y que el segundo grupo lo conforman aquellos de la iglesia que le pertenecen a nuestro Señor Jesucristo. Habla de los que van a servir, pero habla específicamente del sello. El sello se traduce del vocablo griego shacharizo, que significa marcar con un sello, señar
teniendo el propósito de dar seguridad que se estaba, hermano, dando la autoridad, o que cuando se sellaba en el antiguo tiempo se utilizaba un anillo o cera, con cera específicamente, para poder marcar un papel y de así darle validez al asunto de lo que se estaba trasladando. Entonces, acá nosotros vemos que al momento de marcar, específicamente el Señor está marcando con el propósito, dice, a los siervos de nuestro Dios, y está mencionando cuántos son. Ahí en Apocalipsis capítulo 7, versículo 2, versículo al 4. El primer grupo dice 7:4 de Apocalipsis, y oí el número de los sellados, 144,000. Sellados de todas las tribus de Israel. Nosotros vemos algo importante en la palabra de Dios. Dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entendiendo esto, mis amados hermanos, el propósito inicial era que el Señor viniera a rescatar a su pueblo. Era venir a rescatar al pueblo que el Señor había escogido, al pueblo que el Señor había predestinado, mis amados hermanos, a su elección. Pero entendemos que el pueblo le rechaza, entonces al rechazar el pueblo, el Señor llama a la gentilidad, a lo que quizás para muchos no tenía valor. Hoy nosotros representamos esa gentilidad. Y la Biblia nos habla, mis amados hermanos, que durante la tribulación se les va a poner un sello en la frente a algunos. Este sello va a ser para que sean marcados, apartados específicamente para el Señor. Y ellos van a ser escogidos para servir y dar testimonio de Dios en la época de la tribulación. Debido a que está escrito desde el antiguo pacto, mis amados hermanos, dice acá que Dios se ocupará de las 12 tribus que serán juzgadas en el nuevo templo. Tendrán 12 perlas y 12 puertas con los nombres de cada tribu. Lucas capítulo 22, versículo 30 y Apocalipsis 21, 12. Ok, menciona a los siervos. ¿Quién es un siervo? La palabra siervo viene del griego doulos, que significa esclavo por amor. Cuando el apóstol Pablo, mis amados hermanos, se presenta a los romanos, específicamente él en el versículo 1 del capítulo 1 dice que él es esclavo. Menciona, dice la palabra de Dios, y se los quiero postear para que podamos enriquecer lo que estamos estudiando esta preciosa noche. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol apartado para el evangelio de Dios. Pero me llama la atención que acá el apóstol Pablo no se está titulando, no está mencionando de primero el ministerio, sino que lo primero que está mencionando es su servicio. ¿Siervo de quién? De nuestro Señor Jesucristo, esclavo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y vemos en el caso de la esclavitud, mis amados hermanos, específicamente en Éxodo 21, del 1 al 6, nos da un parámetro o qué era lo que sucedía con alguien que servía de primero por esclavitud y después por amor. Por un periodo de 7 años estaba bajo el servicio de la casa la persona que era tomada como esclava, pero en el 7º año el propietario de ese esclavo o el siervo de ese esclavo lo tenía que dejar en libertad. Pero si el servidor o el esclavo específicamente se quería quedar en esa casa, era llevado a la puerta de la casa donde le era horadada la oreja, le era perforada el óvulo de la oreja y era marcado indicando que se iba a quedar en esa casa sirviendo por amor y para siempre. Ahora, así es como el Señor, mis amados hermanos, preservó o reservó a 7,000 en el tiempo del profeta Elías, que dice la Biblia que no habían doblado su rodilla delante de Baal. Durante este tiempo nosotros comprendemos que Dios tendrá siervos como testigos sobre la tierra, quienes serán unos verdaderos israelitas, según Juan capítulo 1, versículo 47.
Ahora, ¿por qué hablo específicamente del servicio? Por lo que menciona acá la palabra de Dios, que les servirán a Dios. Los que Él va a escoger estarán en servicio a Dios, pero entendiendo que el primer grupo de los que se refiere a los 144,000 está en el capítulo 7 de Apocalipsis, está hablando específicamente de la nación como tal, del pueblo de Dios de las 12 tribus. Y acá hay que mencionar, por ejemplo, al hablar de las 12 tribus, voy a mencionar a 4. Y lo pongo como comentario. Algunos estudiosos creen que habla de Judá, que aparece de primero, aunque debido a que nuestro Señor Jesucristo proviene de esta tribu, porque era hijo de David. Según Isaías, capítulo 11, versículo 1, y él fue puesto como el primogénito en todo, Colosenses 1:18. Este lugar lo fue obteniendo Judá desde que subían primero para ir a la batalla. Jueces capítulo 1, versículo 1 y 2. Tribu de Rubén, por usurpar el hecho de su padre, es relegado al segundo lugar, le quitan la primogenitura, según Génesis 35:22, 49, 34, 3 y 4, perdón. Como tenía mucho ganado, dice, no quiso entrar a Canaán y se quedó del otro lado del Jordán, según Números 32:1. Al ver nosotros estas primeras dos tribus, en una nos damos cuenta, en la de Judá, que nace el Salvador, el Hijo de Dios, a través de la tribu de Judá, de la simiente de David, del tronco de Isaí, habla ahí Isaías capítulo 11, versículo 1. Ahora, Rubén, siendo el primogénito de Jacob, menciona la palabra de Dios que éste usurpa un puesto porque se sube al lecho de su padre, a la cama de su padre, y de donde es quitado. Ahora, o es relegado. Por eso es que Judá toma el primer lugar. Solo estoy mencionando las tribus como ejemplo específicamente. Menciono también a Dan y a Efraín. La palabra de Dios, acá, mis amados hermanos, menciona que la tribu de Dan es borrada de esta lista. Dan es llamado serpiente junto al camino. Algunos estudiosos creen que de esta tribu saldrá el anticristo. Otros se oponen diciendo que el anticristo vendrá de entre las naciones, pero los israelitas solo van a reconocer como su Mesías a alguien de su propia raza o a uno de su propia raza. La tribu de Efraín fue descartado por diversas causas, entre ellas dio la espalda en el día de la batalla, no anduvo en la ley, no guardó el pacto de Dios, Salmo 78, 9 al 11, se fue tras la idolatría, Oseas 4:17, se mezcló con los demás pueblos, Oseas 7:8, se volvió autosuficiente, Oseas 12:8, su tribu fue desechada, Salmo 78:67, y dejó de ser pueblo de Dios. Ahora bien, la palabra del Señor nos muestra, mis amados hermanos, en Deuteronomio capítulo 29, versículo 18 al 21, que si se apartaban para ir tras otros ídolos, serían borrados debajo del cielo, menciona la palabra de Dios. Las tribus específicamente de Dan y de Efraín participaron en idolatría. Por ejemplo, Joroboam, rey de Israel, colocó 2 becerros de oro, uno en la tribu de Dan y el otro en Betel, que estaba ubicado en la tribu de Efraín. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 26 al 30. La palabra acá es clara y nos menciona el Señor, mis amados hermanos, y si usted se ha dado cuenta, cada vez que el pueblo de Israel hacía lo malo ante los ojos de Dios, era oprimido. Sus enemigos tomaban posesión de ellos. Pero era por lo que el Señor dejó establecido en Deuteronomio 29, que no debían de apartarse del Señor, no debían de apartarse para ir tras otros ídolos. Ahora, esto es como regla específicamente para el pueblo de Israel, claro, espiritualmente también para nosotros hablando. Pero mencionamos esto porque de las 12 tribus el Señor va a tomar, amados hermanos, a este primer grupo, los primeros 144,000. Ahora, el segundo grupo de los 144,000, acá es importante que le prestemos atención porque estos vienen sellados por Dios y por nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia en Apocalipsis 14:1, Reina Valera 1960, después miré y he aquí el Cordero estaba en pie,
sobre el monte de Sión. Y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, amados hermanos, entendemos que el número 12 significa gobierno. Cuando multiplicamos 12 por 12 nos da 144. Al multiplicarlo por 1000 entendemos que nos está hablando de 144,000. 12 al representar gobierno y 10 al representar la totalidad menciona específicamente, mis amados hermanos, a este número, pero algo que nosotros acá tenemos que ver es que no está mencionando a ninguna tribu, no está mencionando específicamente a Israel. Acá solo está dando un número. Nosotros debemos entender que entonces los que van a conformar estos 144,000 tienen diferentes características, pero específicamente son los que conforman la iglesia. Quiero que veamos las características que se mencionan acá para que podamos ir entendiendo y para que nosotros prestemos atención a quiénes y quiénes van a ser los que han de ser tomados, mis amados hermanos, y sellados con el nombre del Padre y con el nombre del Hijo. Número 1, que están de pie en el monte Sión. 2, tenían escrito el nombre del Cordero y el nombre del Padre. 3, aprendieron un cántico nuevo. 4, redimidos entre los hombres de la tierra y de entre los hombres. 5, primicias para Dios y el Cordero. Dice, no se contaminaron con mujer. Siguen al Cordero por donde quiera. En su boca no fue hallado engaño y están sin mancha. Estas son las características que van a tener, mis amados hermanos, los que han de conformar a este segundo grupo. Ahora bien, es necesario que nosotros desglosemos entonces y expliquemos quiénes van a ser los que están de pie en el monte Sión. Estar de pie viene del griego histemi, que significa mantenerse o estar de pie. El Cordero está en una firme posición y permanece victorioso. Israel se acercó, prestemos la atención a esto, al monte Sinaí, a la Jerusalén terrenal, donde hay hijos engendrados, dice, para esclavitud, según Gálatas capítulo 4, versículo 24 al 25. Pero la iglesia se acerca al monte Sión, en donde se encuentra la Jerusalén celestial, que engendra hijos, pero no para esclavitud, sino para que sean libres, según Gálatas 4, versículo 26. Ahora, en monte Sión nosotros entendemos que es, mis amados hermanos, se encuentra la ciudad del Dios vivo, donde hay miriadas y miriadas de ángeles, están los primogénitos, en Sión los espíritus de los justos ya hechos perfectos, y nuestro Señor Jesucristo, el mediador de un nuevo pacto. Hebreos capítulo 12, versículo 22 y 23. Aquí es donde va a reinar nuestro Señor Jesucristo, en el monte Sión. Isaías 24, 23. Este grupo representa a los cristianos que son fieles al Señor y que han confiado en el Señor, según el Salmo capítulo 125, versículo 1. Ellos vendrán con el verbo de Dios a hacer guerra contra las naciones. Son los mencionados en el capítulo 19 de Apocalipsis. Llama la atención porque ellos, mis amados hermanos, son los espíritus de los justos ya hechos perfectos. Está nuestro Señor Jesucristo como mediador del nuevo pacto, y ahí es donde se encuentra la nueva Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad del Dios vivo. Eso es lo que llama la atención. Ahora, vemos el punto 2, que menciona que tenían escrito el nombre del Cordero y del Padre.
La palabra escribir viene del griego grafo, que significa delinear. Si usted se recuerda, cuando yo leí el capítulo 9 de Ezequiel, a un escriba fue al que le dieron la tarea o la delegación de marcar la frente de los que claman y de los que gimen. Y acá nosotros vemos que ellos tienen escrito en la frente, mis amados hermanos, el nombre del Cordero y el nombre del Padre. Ahora, otro de los significados de escribir es delinear, en forma, en letras, palabra o en un pergamino, en un papel. Este grupo son hijos de Dios, quienes escribieron las leyes de Dios en su corazón y en su mente, según Hebreos capítulo 8, versículo 10. Este grupo son primicias, mis amados hermanos, para Dios. Tienen el nombre del Padre en la frente. Algunas versiones mencionan que tienen el nombre del Hijo, pero dice la Biblia que estos fueron enseñados por el Padre, según Hebreos capítulo 12, versículo 9, y según Juan 6:45. Y en la tierra reconocieron a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Juan 14:6. Si usted recuerda, la palabra del Señor nos muestra que el Señor Jesucristo vino a dar a conocer al Padre. Es bien precioso, porque en la casa de en la casa de mi Padre, dice, muchas moradas hay. Las palabras que yo traslado no son mías, son la de vuestro Padre. Él empieza a hablar y específicamente da a conocer, amado hermano, al Padre Celestial. Cuando el Señor Jesucristo va en la ascensión, ya se queda la era del Espíritu Santo, ya los apóstoles empiezan a hablar específicamente de nuestro Señor Jesucristo. Pero me llama la atención esto porque hay aquí, en los que son escogidos, hay un doble reconocimiento, que reconocen al Padre y reconocen al Señor Jesucristo. Por eso tienen en la frente, hermano, el nombre del Cordero y el nombre del Padre. Es bien precioso que nosotros veamos esto. También menciona que aprendieron un cántico nuevo. La palabra aprender viene del griego mantano, que significa crecer en conocimiento, significa aprender por el uso y la práctica, es estar acostumbrado. Ahora, este grupo es el único que pudo aprender un cántico nuevo. Recordemos que el pueblo del Señor estaba acostumbrado a cantar, a alabar y adorar. Específicamente, mis amados, a practicar constantemente un cántico nuevo. Pero acá ellos, y si lo trasladamos al ámbito espiritual, la iglesia debe de cantar, la iglesia debe de alabar, la iglesia debe de adorar y constantemente estar delante de la presencia de Dios. Pero cuando nosotros hablamos del cántico nuevo, es algo que no se ha escuchado antes y que nace del interior. Y aquí lo que me llama la atención es que ellos aprenden un cántico nuevo aquí en la tierra con el espíritu y el entendimiento. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 15. Acá la Biblia la Biblia menciona, mis amados hermanos, y dice algo bien precioso. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Hoy en día, mis amados hermanos, la alabanza puede estar muy tergiversada, se puede manipular el altar y acoplarse a lo de afuera y no, mis amados hermanos, exponer lo que está escrito en la palabra de Dios. Por eso pongo el versículo porque específicamente nos habla de que hay que cantar en el espíritu, pero que también hay que cantar con entendimiento. Es decir, que yo sé muy bien qué es lo que estoy cantando. Tengo que entender qué es lo que realmente estoy alabando el nombre de Dios. Entender qué es lo que estoy trasladando al expresarme, al mencionar el nombre de nuestro Salvador. Por ejemplo, Él es nuestro poderoso, Él es nuestro guerrero, Él es nuestro Salvador. Vivir cada una de esas facetas, mis amados hermanos, pero entender que no solamente se trata de cantar por cantar, hay que ser espiritual para cantar.
Es decir, que en la congregación se canten, mis amados hermanos, letras espirituales. No solamente el canto está bonito y quién lo canta no sabemos y de dónde lo compuso y qué lo hizo, sino saber que lo que estamos haciendo trae espíritu. Recordemos que el Señor dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Entender que lo que estamos trasladando, plasmando, mis amados hermanos, sea espiritual, pero que también sea con entendimiento. Hay un canto que a mí me gusta mucho que dice, Jehová es mi guerrero, con mi alabanza pelearé, pues no es mi guerra, sino es la de Dios. Y me llama la atención porque está hablando de que Judá va de primero a pelear la batalla, pero también está mencionando algo importante, que la batalla no es nuestra, la batalla es de Dios. Importante. Después, mis amados hermanos, menciona címbalo y trompeta, sonaré. Pues no es mi guerra, sino la de Dios. Danza y pandero, yo daré. Pues no es mi guerra, sino es la de Dios. Con fuerte y alta voz, yo gritaré. Pero me llama la atención porque es un canto escrito, espiritual, pero también con entendimiento. O sea, se sabe qué es lo que se está trasladando. Entonces, esto es algo bien importante porque ellos, mis amados hermanos, tuvieron ese privilegio de aprender. No todos tienen esa oportunidad o no todos tienen o anhelan eso, el aprendizaje. Por eso esta preciosa noche tú que te estás sentando a escuchar el mensaje y estás aprendiendo y te estás nutriendo de la palabra de Dios, hermano, el Señor te va a bendecir porque tú decidiste aprender algo nuevo, tú decidiste sentarte a escuchar y a ser instruido y el Señor está ejercitando tu oído. La Biblia dice que estos dieron la talla de justos y de íntegros, según el Salmo 33:1. Esperaron en Jehová y clamaron a él, Salmo 40, del 1 al 3. Dieron testimonio de las misericordias, de la fidelidad de Dios, Salmo 89:1. Por eso, mis amados hermanos, la Biblia dice, muchos llamados, pocos escogidos, pero nosotros entendemos que están los llamados, están los escogidos, pero están los fieles. De estos tres grupos, llamados, escogidos y fieles, entendemos el atrio, lugar santo y lugar santísimo. Por eso los fieles, los que permanezcan hasta el fin, son los que han de ser galardonados. La Biblia nos habla acá, como punto número 4, redimidos de entre los de la tierra y de entre los hombres. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y buscamos la palabra específicamente redimir, entendemos que significa rescatar de la esclavitud a alguien que estuvo cautivo mediante un precio o volver a comprar algo que en algún momento ya se había poseído. La palabra del Señor nos muestra que nosotros somos más que vencedores, mis amados hermanos, porque el que nos hizo libre es el más que vencedor. Esto lo vemos en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Son aquellos que han obedecido constantemente a la verdad, Gálatas capítulo 5, versículo 7 al 9. Son aquellos que están buscando constantemente las cosas de arriba y haciendo morir en ellos toda impureza. Colosenses de capítulo 3, versículo 1 al 5. La Biblia nos muestra y nos menciona, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Es decir, que nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor Jesucristo. Nosotros no tenemos que tener nuestra mirada puesta en las cosas de la tierra. Y por eso acá menciona que ellos hacen morir toda impureza. Nosotros debemos de morir a toda obra de la carne para que sea vivificado nuestro espíritu. Y así nosotros, mis amados hermanos, poder dar la talla delante de la presencia del Señor. Por eso en Gálatas capítulo 5, versículo 19, menciona las obras de la carne. Y en el 22 ya dice, más el fruto del espíritu.
¿Cómo es esto de importante? Porque en el 19 menciona las obras de la carne, pero ya en el 22 está mencionando el fruto. Es decir, que aquel que muere a la carnalidad, aquel que entrega toda su humanidad, mis amados hermanos, aquel que entrega su alma por completo al Señor, lo próximo es que dé fruto. Y esto es bien importante, porque por nuestros frutos hemos de ser conocidos. Después menciona primicias para Dios y el Cordero. Primicias en la Biblia significa que es lo primero que se entregaba al Señor. Es decir, que serán los primeros frutos de una gran multitud los que serán salvos. Esto lo hemos explicado. Cuando el pueblo de Israel se presentaba, tenían la fiesta de las primicias, donde daban los primeros frutos de la cosecha. No eran muchos, eran pocos, porque así se iban a marcar la cosecha. La primicia para Dios son aquellos que se han apartado para Él, son aquellos que se han guardado para Él. Por eso es importante que nosotros veamos esto, porque este grupo de una multitud dice que serán salvos al final. Es escogido, es tomado de ellos. Dice, no se contaminaron con mujer. Específicamente, mis amados hermanos, acá hay que hablar de dos tipos de contaminación. Por ejemplo, nosotros vemos en el matrimonio no es motivo de contaminación porque es sagrado delante de la presencia de Dios. Aunque algunas sectas así lo tipifican, pero no es así. La palabra del Señor acá nos muestra al no ser contaminado puede ser de dos formas. Número uno, con la mujer sentada sobre la bestia, llamada Babilonia, la madre de todas las rameras. Cuando tienen comunión con ella, porque la idolatría se compara con el adulterio y la fornicación y da origen a la apostasía. Primera de Crónicas capítulo 5, versículo 25. Cuando habla de Babilonia, mis amados hermanos, está hablando específicamente de aquella idolatría, de todo aquello que compete a la idolatría. La música, por mencionar algunas, o específicamente entre todo lo que puede llegar a competir Babilonia. Habría que hacer un tema específicamente solo de Babilonia para explicar. Pero llama la atención que de primero va el adulterio, después la fornicación y por último la apostasía. La apostasía específicamente es negar al Señor, negar el nombre del Señor. Después vemos la fornicación acá, mis amados hermanos, o el adulterio. 1 Corintios 6:15 y Mateo capítulo 5, versículo 27 al 28. La iglesia, si usted le ha prestado Efesios capítulo 5, versículo 26, le ha prestado atención, dice que el Señor Jesucristo se entregó a sí mismo por una iglesia virgen pura y sin mancha. Entonces, nosotros en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 2, vemos que la iglesia o la novia es comparada con una virgen, es decir, que mantiene su pureza, es decir, que se mantiene íntegra. Entonces, aquellos que han de ser tomados en este grupo son los que no se dejaron contaminar. Son aquellos que mantuvieron su pureza delante del Señor. Después menciona que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos son conocidos por el Señor Jesucristo porque ellos reconocen la voz de su pastor. Juan capítulo 10, versículo 27. Este grupo, mis amados hermanos, algo que los caracteriza también es la sana doctrina recibida de los verdaderos ministros, la cual la entienden y la ponen por obra, según Lucas capítulo 6, versículo 47 y 48.
están bien fundamentados sobre la roca, que es nuestro Señor Jesucristo, no se dejaron mover por las corrientes del mundo y producen mucho fruto, según Mateo capítulo 13, versículo 23. Un ejemplo bien claro es de Antipas. Dice que prefieren ofrendar su vida antes de negar su fe, según Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. También menciona la palabra de Dios que en ellos, en su boca, no fue hallado engaño. Ellos son imitadores del Cordero de nuestro Señor Jesucristo, en el cual no se encontró engaño. Según Isaías capítulo 53, versículo 9, guardan la verdad de Dios, la predican y la confirman con sus hechos. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 1, y entrarán a la Nueva Jerusalén, Apocalipsis 21, 27. Yo leía, alguien posteó algo que me llamó mucho la atención, no es cuánta Biblia sabes, es cuánta Biblia vives. Y esto es bien importante. Yo puedo ser alguien con mucho conocimiento, letrado, con respecto a la palabra de Dios, sabérmela, haberla leído muchas ocasiones, pero si no la pongo en práctica, mis amados hermanos, de nada me sirve. Por eso, Esdras, un hombre, dice la Biblia, que se dedicó a estudiar la palabra, a vivir la palabra, pero dice que después de que la vivió, ya la enseñó. Y eso debería de ser algo, un parámetro en nosotros, los hijos de Dios, antes de querer enseñarle a alguien más, de que nosotros vivamos lo que queremos enseñar. Y dice que en ellos no fue hallada mancha. Fueron rescatados, número uno, de una mala manera de vivir. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 al 19, dice, y se dejaron limpiar por la sangre de Cristo de todo pecado para servir a Dios. Hebreos 9, 14. Lo voy a leer para que enriquezcamos el tema y seamos bendecidos. Dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias o vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Es decir, que por medio de la sangre del Cordero, sin mancha, fueron purificados, seremos purificados de nuestra conciencia de toda aquella obra muerta, para que podamos así servirle a Dios. Entonces, ¿quiénes son los que le sirven a Dios? Los que están vivos en su espíritu, los que han sido vivificados. Termino con este comentario que dice, el número de los sellados, dice, es literal, para un grupo del Israel nacional, con funciones específicas a cumplir en el tiempo de la tribulación. El otro grupo, los redimidos, es un grupo selecto que alcanzó la estatura que se esperaba de ellos, siendo más que vencedor. Su galardón es estar con el Cordero por siempre, ir donde Él va. Este grupo podemos integrarlo nosotros también, pero es necesario que digamos como Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es bien hermoso, mis amados hermanos, estudiar esto y que nosotros comprendamos también esta faceta. Ese grupo selecto, ese grupo apartado, aunque menciona hombres, mis amados hermanos, pero está hablando específicamente para la humanidad, aquellos que no se han corrompido en su corazón, hombres y mujeres que no se han apartado de los caminos de Dios. Eso es lo que quiero trasladar esta preciosa noche. La próxima semana estudiaremos acerca de los dos testigos para continuar y darle seguimiento y poder ver posteriormente las copas y los truenos, mis amados hermanos. Que Dios lo bendiga, que el Señor lo guarde y que el Señor siga trayendo mayor revelación y interpretación de su palabra para su vida y nos llenemos de su conocimiento, pero también de su revelación y podamos vivir conforme a la palabra del Señor. Te damos gracias, Padre, por esta preciosa noche, gracias por este privilegio tan hermoso que tú nos das de poder escuchar tu palabra y ser bendecidos y enriquecidos con la misma, Papito Santo. Bendice cada hogar, cada familia, Señor, hasta donde llegue este mensaje, Papito Santo. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.